La felicidad de tus sábados depende de vos. A toda pila en el 105. Ahora sí, volvimos y tenemos el lujo, el placer, el honor de volverlo a tener a él. ¿Cómo me gusta cuando viene? Sí, también, obvio. Porque además nos ilustra, sí, nos instruye. Claro, eso y iba a decir, podemos nos debatir instruye así de un montón de cosas que uno aprende más de grande que estando en la escuela. Totalmente. A veces ¿cómo que eso me lo enseñaron en algún momento? Y si no me lo enseñaron, lo estoy recordando y lo aprendo ahora. Y lo compartimos con ustedes, porque están ahí del otro lado haciéndonos el aguante. Y lo presentamos a él, al profesor Daniel Lombardo, por supuesto. Obviamente, histórico profesor de historia que nos estábamos acordando recién. De todos los profesores. Todos los que pasaron, pero él seguía. Sí. Y de todos los buenos profesores que tuvimos. Le mandamos un besote enorme a todos los profes jubilados del Colegio Nacional, sí, que tuvieron el honor de tenernos como alumnas. Tuvieron el honor de conocernos. Un par en este momento deben decir, sí, justo, claro. Insoportable. Por favor. Yo creo que Celia Dottori renegó un montón conmigo. Yo a mí no me gustaba dibujar, me iba a esconder a la biblioteca, por ejemplo. No, a mí me gustaba leer, pero no me gustaba dibujar. No, en mi caso renegaron. Hasta que un día me encontró Lombardo y me dijo, Micaela, andás en el trabajo porque te lo llevas a diciembre. Y tú querías hacer todo el trabajo que tenía atrasado, ¿no? Claro, bueno, fue el único que tuve así de hacerme la rebelde. Porque me encerraba en biblioteca a leer. O sea, vos decís, te vas de joda. No, me iba a la biblioteca a leer, ñoña, claro, ella. No quería dibujar. ¿Vos qué anécdota tenés? No, yo tengo un montón. Pero por ejemplo, redondeame. No, pero por ejemplo, Tita se enojó conmigo porque justo cuando falleció mi abuelo fue un fin de semana largo, ajá, de agosto, hablando de que ahora vamos a recordar un montón de cosas, y yo tenía el trabajo de la semana anterior. Pero bueno, yo dije, ese fin de largo aprovecho y lo hago. Y nunca lo hiciste. Minga, porque obviamente yo tenía... Y Tita sí. Tita me dijo, tuviste una semana, y le digo, ¿sabes qué? Tenés razón. Claro, no había excusa. Y después otra cosa que me pasó con Susi es, yo para inglés, se están enterando mis otros profesores en este momento, para inglés nunca en mi vida estudié. O sea, sí para tenía el instituto, facilidad, pero no para el colegio. Claro. La única vez que estudié, 4/5 me saqué, ahora no me acuerdo exacto, pero eso. Y me dijo, Susi, ¿qué pasó? ¿No estudiaste? Y le dije, ¿te tengo que decir la verdad? Nunca. ¿O te tengo que mentir? Me dice, decime la verdad. Y le dije, nunca para tu materia estudié, solamente para esta. Listo, te la llevas a diciembre. No, por suerte nunca me la llevé, me entendió, pero fuera de joda, o sea, ¿viste todos los presentes, todos los pasados y todos los futuros? Sí. En un mismo texto, yo no me los pude aprender nunca. No, horrible. ¿Vos, Lombardo, ¿vos te acordás cuando ibas a la secundaria? Sí. ¿Algún profe memorable? Sí. Y un profe me marcó la vocación. ¿Quién fue? Profe. A chancletazos. No. Yo hice en el Nacional de Quilmes y después a ese profesor que se llamaba Rodolfo Meredí lo tuve en la facultad también, en Historia Argentina. ¿No? Me marcó porque lo tuve en cuarto año, me encantó cómo daba la materia. Y por eso terminaste como profesor de Historia. La vocación, claro. Y después lo tuve en la facultad en Historia Argentina 1 también y bueno... compartimos una charla muy interesante. Yo conocía la casa de él, me acuerdo que le envidiaba la biblioteca. Tenía una biblioteca espectacular, ¿no? Le envidiaba eso yo, la cantidad de libros que tenía. Y sí, ese profesor me marcó muy bien. Y después sí, tengo recuerdos, me los acuerdo casi todos los que tuve, ¿no? Los profes. Tuve de todo, ¿no? Buenos, regulares, malos, como en todas las épocas. ¿Y vos eras buen alumno? ¿Cómo te comportabas? No, mal. ¿Te portabas mal en la escuela? Sí. ¿En serio? Sí. La paradoja del director que quería que vos te portes bien, Agustina. Claro, ¿entendés? ¿Cómo puede ser posible? ¿Qué hacías? ¿Qué churías hacías? A ver. Yo la primaria la hice, arranqué mal pisado ya, de chiquito arranqué mal. ¿Por qué? Porque era el hijo varón, el nieto varón mayor, era el mayor que tenía, en tíos varones, solteros, muy vagos, pero muy vagos, de tribuna, de cancha, de vivir en los cabarulos, ¿viste? Los tíos, ¿viste? Los tíos. La mala junta estaba en la familia. Ese claro. era mi padrino. Todo lo que no estaba bien hacer era donde te llevaban a hacerlo. Mi vieja renegaba, porque además era el mellizo de mi vieja. Ah, bueno. Ese tío era el mellizo de mi vieja. Y era soltero, era un vago bárbaro, ¿viste? Bueno, la cuestión que me enseñaban a putear, a hacer achurías, bueno. Moraleja, le dice una psicóloga a mi vieja, porque mi vieja ya no sabía qué hacer conmigo, que me mandara a un colegio donde tuvieran una disciplina rigurosa. ¿Y dónde terminaste? Y terminé hacía poco, estoy hablando de la década del 50, sí,
hacía poco que habían llegado muchos exiliados alemanes, nazis, Sí. y habían creado las escuelas alemanas de la provincia de Buenos Aires, que son muchísimas. Sí. Terminé en el colegio alemán. Mirá vos. Los nazis estos te tenían, ex-nazis, porque no podían en ese momento ser nazis, Sí, sí, sí. pero te tenían cortito. Así todo, la primaria la hice cuadro de honor. ¿Ya en la Bien. primaria te mandaron al colegio de los alemanes? Ahí, fue en la primaria. De chiquitito ya era De rebelde, ¿en chiquitito. serio? No, arranqué de chiquito, mal pisado, por eso te digo. No sabía que tan chiquito, tenía 12, 13, no. No, 7 no. años al colegio de los alemanes. 6, 7 Sí, años. claro. Bueno, pero, ¿qué pasó? Como me fueron alineando, entonces me tenía que dedicar a ser buen alumno. Y era buen alumno. Era ¿De los 9, 10? Siempre, sí. Siempre tuve muy buenas notas. ¿Ve que Por eso lo corrigieron al profesor chancletazo? Claro, pero pará que ahí no termina la historia. Entonces, incluso en los actos me hacían leer porque era uno de los que mejor leía del curso. Siempre tuve la voz un poco Así como- fuerte, sí. No tan así, pero se imaginas escuchaba, ¿viste? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Viste que los equipos de sonido de los colegios nunca funcionan bien. No, y ¿Saben te lo que acoplan, se y- acoplan? sí. Bueno, Pero a Daniel no le hacía falta. No, pero yo, ¿viste? Leía, ¿viste? Perfecto, todo bien. Llegamos hasta que un día en una competencia deportiva se nos salió la cadena en el festejo y bueno, ahí medio que nos empezaron a marcar. Arranca la secundaria y yo ya seguía en ese colegio, pero ya venía complicado con la conducta. Y bueno, con una cosa que mucho no se puede decir, pero con un compañero, una foto que llevamos y algunas cosas así, Sí. lo descubrieron, me buchoneó, nos citan de dirección, me pusieron 24 amonestaciones. Me dijeron Tranqui. colgado del... Claro, con 25 te Con echaban. 25 te echaban. Claro. Pero ¿qué pasaba? Tenía 24 amonestaciones, tenía como 24 en asistencia porque me habían operado ese año de hernia, pero no me llevaba materia. Tenía 8 y 9 en las materias. ¿Viste? Entonces no te podían sacar. ¿Viste? Entonces, bueno, cuando terminó el año, mi vieja pobre, ¿viste? Iba al colegio todos los días, ¿viste? Hasta que le dije, vieja, cambiame escuela. Claro, ya está. Ya Estos está. alemanes, ya entendí lo que hay que hacer. Esto en cualquier momento me embocan, ¿viste? Y, La lección está aprendida, No ya querían, está. en realidad no me apreciaban los alemanes todavía. Bueno, la cuestión es que me cambió de escuela y me fui a el Glorioso Nacional de Quilmes. Y ahí en el Glorioso Nacional entré medio mal con las materias porque en la escuela pública, en esa época, en esa escuela pública, se exigía más que en las privadas. En la privada medio como que eras un cliente, ¿no? Era un poco como que... Tipo que comprabas el título. Claro, medio así, ¿viste? Pero no era mi caso porque mi familia era muy humilde, ¿viste? No teníamos agatas y llegaban para poder pagarme una cuota de esa escuela que tampoco era muy cara, ¿no? Era una escuela con... no era, en ese momento no era una escuela cara. Bueno, lo cierto es que termino en el Nacional, bien, sin... ¿Pero qué pasó con las Bueno, materias? O sea, buenas vos notas. venías haciendo la plancha de 8-9 en el colegio Claro, alemán. el otro me llevé como 6. Ah, Después las di en tercero, pero después me reacomodé y en los otros años ya no me llevé materia. ¿Viste? Bien. Me reacomodé y terminé entendiste con que no había que estudiar Bien. necesariamente. un grupo de compañeros bárbaros que terminé con ellos, bueno. Y después intento de empezar en abogacía, que sí, que no me gustaba, que periodismo estudié periodismo un año, y después sí, encaminé por historia, y esa pasión que me había despertado ese profesor que había tenido en el Nacional, la pude plasmar en la carrera. Bien, qué interesante cómo los docentes nos han marcado la historia. Y todo esto tiene que ver, así como una larga introducción, porque el 11 de septiembre fue el Día del Maestro. Claro. Después vino el Día del Profesor. Venimos como atrasados. Decime todos los días que vos estuviste festejando este mes. Se comienza. Escuchá. No, bueno, yo con mis trabajos, Con el todos tus de trabajos. profesora, el del maestro y Sí. el del preceptor. Bien, el día de la primavera. Y el día del estudiante. El día del estudiante, Claro. o sea. A claro. esos 4. Pero después, en septiembre todo fue el día de la secretaria, que comenzó el 4 de septiembre, ya ahí comienza con el día de la secretaria. Después Claro. tuvimos el 13 el día del bibliotecario, y ahora Sí. a fin de mes, creo que el 29-30 es el día del director. O sea, como que Sí. todo educación se festeja en septiembre. Septiembre. Exactamente. Exactamente. El mes de septiembre está marcado por todos los
los acontecimientos educativos. Y será porque precisamente el eje principal es el Día del Maestro, que es el aniversario de la muerte de Domingo Faustino Sarmiento. Claro, que no se festeja, se conmemora, habíamos hablado. Se conmemora, exactamente. Eso es muy importante dejarle claro a los chicos que están en el colegio. Que no todo se festeja, no todo es, bueno, sí, me voy de joda porque total es feriado, no. Tratemos de pensar que en este momento no se está festejando algo como el Día de la Primavera, el Día de los Estudiantes, aunque tampoco se festeja tanto, pero uno sí hace picnic y qué sé yo, en su momento. Ahora, en este momento habría que pensar las cosas. Domingo Faustino Sarmiento hay que sentarse, pensar, igual que San Martín. Las fechas de septiembre, yo creo que las 3 fechas más emblemáticas en cuanto a efemérides históricas tienen que ver con dolor, con muerte. El 11 de septiembre la de Sarmiento, 11 de septiembre de 1888. El 17 de septiembre la de José Manuel Estrada, con respecto a lo que es la educación secundaria, ¿no? Y el 16 de septiembre, día muy doloroso, que fue la Noche de los Lápices, el 16 de septiembre de 1976, con la desaparición de un grupo de estudiantes secundarios, y desaparición y muerte, ¿no? De un grupo de estudiantes secundarios, y que bueno, fue una época de mucho dolor, ¿no? O sea que no todo septiembre es festejo, lo marcan fechas de dolor, pero sí tiene que ver todo con la educación y con cosas que, por un lado, reivindicar a quienes... yo en el caso de Sarmiento reivindico su vocación por la educación pública, ¿no? Las 800 escuelas que creó, eso es muy importante, la cantidad de niños que sacó del analfabetismo, por ahí no coincido ideológicamente con algunas otras cosas de Sarmiento que tenían que ver con su ejercicio de la presidencia, o con su función como militar. Pero a mí me interesa el chusmerío. ¿Es cierto que a Sarmiento le decían el loco Sarmiento? Sí. Porque a mí me llegó el comentario, así, de leyendo que cosas de historia, que era bastante mal llevado Sarmiento. Era, sí, tenía mucho carácter, era mal llevado. Sí. Era como mal un zapallo bajo el brazo, dicen. Sí. No, tenía mucho carácter, sí. Son muy recordados los debates entre Sarmiento y Alberdi, con respecto a federales y unitarios, fundamentalmente Alberdi como padre de la Constitución Nacional, digamos, la paliza ideológica que le pegó Alberdi a Sarmiento. Mucho más preparado Alberdi que Sarmiento en la cuestión de leyes y todo, realmente lo deja muy mal parado en esos debates y en las cartas quillotanas que escribe Alberdi. Sarmiento queda descolocado, y lo del loco Sarmiento tiene que ver porque Sarmiento lo insulta constantemente a Alberdi, y Alberdi le contesta con una altura bárbara en las cosas, sin salirse del eje, ¿viste? Muy bien Alberdi, ¿viste? Sí, Sarmiento tenía esas cosas en su carácter, ¿no? Otro chusmerío, decía la otra. Me estaba acordando de cosas. En una visita que hice a la Casa Rosada, me comentaron que la Casa Rosada es de ese color porque lo decidió Sarmiento también. Sí, también. El color de la Casa Rosada lo eligió Sarmiento cuando fue presidente de la Nación, entre 1868 y 1874. Bien, porque él andaba de viaje por Francia, por París, y habían descubierto la pintura del color rosa, y él dijo, bueno, a ver, si en Estados Unidos está la Casa Blanca, me gustaría que a mi país lo reconocieran por un color, y creó la Casa Rosada. Era reivindicador de la cultura norteamericana y de la cultura europea, ¿no? Y en ese sentido, bueno, trajo ese color para la Casa Rosada. Que de hecho la gente en ese momento era todo barrio de Matarifes, y tenían duda de si era cal con sangre, porque claro, la gente no conocía la pintura, no conocía la cal, y claro, fue todo un debate durante muchos años de qué había pasado hasta que, bueno, se sacó un 10 y dijo, manga ignorantes de pintura. Claro. Sarmiento, claro. O sea, claro, por eso podemos le decían así. Así es. Bien, y yo estuve leyendo también, porque vamos a engancharlo, que el Día del Estudiante, el 21 de septiembre, también tiene que ver con Sarmiento y la repatriación de sus restos. ¿Puede ser? Sí. Fue cuando fueron repatriados sus restos de Paraguay. Bien, porque él no se murió acá en Argentina. Claro, murió en Paraguay. Sarmiento se muere en Paraguay cuando él se va del país. Ya había tenido algunos enfrentamientos con la nueva generación, con la generación del 80, pero más que nada estaba enfermo.
y allá va con su gran amor de aquel momento, con Aurelia Vélez, que lo acompaña. Ya no era la esposa de él, que ya se habían separado y ya había muerto también, sino Aurelia Vélez, que la hija de Dalmacio Vélez Arfield, ¿no? Sí. Que lo acompañó a Sarmiento hasta el final. Bien, otro chusmerío. Porque Estás a full con chusmerío. Sí. No. Yo por el momento escucho. Soy la después puedo Viviana Canosa preguntarte. de A Toda Pila. Muy bien. Lo bueno es que En la sos historia chusmerío figura de que tuvo educación. 2 hijos, pero que sola una es biológica y el otro es del corazón. ¿Qué hay de cierto en eso? Sí, sabés la data. Si no, lo googleamos. Sí. A ver. Sí, bueno, tuvo una Reconocidos igual, ¿no? una hija en Chile. Ajá. Sí, tuvo una hija en Chile con una estudiante chilena. Y tuvo a Dominguito, que le dio el apellido, le dio él y todo, pero bueno, hay quienes dicen que también era hijo de él. Ah, era bien. hijo biológico de él. Bien, porque las malas lenguas dicen, y lo que yo estoy diciendo que, claro, al nene lo había reconocido otro y que él decía que después El le puso padre el era apellido. otro, porque su mujer, la que después que enviudó, pasó a ser la mujer de él, vivía con otro hombre. Y ahí estaba con el Castro, triful, lógicamente, claro. con Domingo Castro. Y bueno. Genial la habían señora, tenido así no se a equivocaba de Dominguito. nombre. Claro, ¿no? Era buenísimo. A Domingo tu padre. ¿Qué importa que Domingo? Así Ya está. que, sí. Sí. Bien, ¿viste la data? Que yo estoy haciendo todos los deberes esta semana. Yo, una cosa de locos. Es Bien. que vos me dijiste, vos tenés que buscar las notas porque yo estoy estudiando y bueno. Yo estoy estudiando a pleno. Vos estabas estudiando de eso, yo estaba buscando Me las notas. empecé a y buscar la buscándola historia de conmigo, bueno. grande. Se habrá renegado Tita Miguel conmigo que yo no sabía. Con historia. las dos renegó. De grande. Con las dos. Le encontré el lado positivo. Bien, Bien. entonces, estábamos ¿Qué hablando de más Sarmiento. tenés? Sí. Hablamos del Día del Maestro y el Día del Estudiante, que bueno, fue Sí. por la reivindicación reivindicación También. no, la repatriación de sus restos. Así es. Sí. Que fue, yo estuve chusmeando, que fue por un muchacho, un estudiante llamado Salvador de Benedetti, que era presidente del Centro Sí, de Estudiantes de la exacto. Facultad de Filosofía y Letras Sí. de Buenos Aires, que en 1902, dijo. Propuso que sea el Día de los Día del Estudiantes. Estudiante. El Día de los Estudiantes, Perfecto. que se tomó el 21. El personaje que sigue a Sarmiento, en cuanto a la educación, ya no era un gran reivindicador de la educación. Si bien apoyaba la educación pública, lo que apoyaba era la educación católica. Y me refiero a José Manuel Estrada. Ajá. Que Si por habremos él... leído libros y manuales. Claro, Estrada. sí. No, pero el Estrada era la editorial. Sí, Autor. bueno, Por él, igual. por él. Es Sí, como sí. que. José- Me quedó el apellido, te digo. Claro. Que por tanto. Puerto de Palos, ¿quién era? Decía la otra. Estrada, me quedo seguro. José Manuel Estrada fue, digamos, el que fomentó la educación secundaria. Ajá. Fomentó el estudio de la educación y fomentó mucho la enseñanza de la historia, porque en aquella época no se enseñaba mucho historia en las escuelas. Y él empezó a enseñar historia y dar discursos extraordinarios con respecto a historia, ¿no? A hechos históricos. Y eso a Sarmiento le gustó mucho. Y a pesar de que no coincidían mucho, porque Sarmiento era más liberal y Estrada era mucho más católico, Sarmiento le propuso que estuviera, que siguiera trabajando en eso. Y así es como que lo nombran después director del Colegio Nacional. Fue rector en aquel momento era rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. Vamos, Y la educación por pública eso del es Colegio Nacional. Claro, por eso es importante tenerlo en cuenta para la enseñanza secundaria, ¿no? El Día de la Educación Secundaria. digamos Bien. así. Perfecto. Impecable. Y el 16 de septiembre, El recordemos 2 segundos. 16. Sí. De la noche de los lápices. Sí. Recordemos 2 segundos qué pasó ahí para terminar con septiembre. Ujú. Que de hecho se vincula con una noticia reciente en la que el gobernador Kicillof les otorgó boletos a los estudiantes de nivel terciario y superior. Hace 2-3 semanas lo leí. En aquella época, año 75, todavía estaba la democracia y los centros de estudiantes de La Plata se reunieron para pedir reivindicaciones, entre otras, era el boleto estudiantil. No tengamos en cuenta que en La Plata, para ir a una escuela pública del centro y todo, muchos chicos venían de la periferia, de los barrios, y venían en colectivo, viajaban en colectivo. Claro.
en el bondi, como se le dice normalmente, ¿no? Bueno, logran instaurar el boleto estudiantil, pero cuando se produce el golpe de Estado, la dictadura lo retira, se lo saca. Entonces, los jóvenes se volvieron a reunir, salieron a las calles a protestar y todo, y los reprimieron. Pero no obstante eso, fueron marcando, la gente de la dictadura, con Echecolás a la cabeza y con Camps a la cabeza, fueron marcando quiénes eran los estudiantes que eran a los que consideraban los agitadores, como que eran los subversivos. Los subversivos, exactamente. Y así fue como en la noche del 16, entre la noche del 16 y la del 17 de septiembre, cayeron en las casas de más o menos 11 chicos y se los llevaron a todos, en asaltos durísimos. La película La noche de los lápices lo muestra, ¿no? Y siempre es recomendable verlo para no olvidar nunca lo que fueron aquellos momentos. Y de hecho, en el colegio te la hacían mirar. Claro, sí, nosotros la trabajábamos. Sí. Y sobreviven 2 solamente de todos los desaparecidos, que fueron Emil Semoller y Pablo Díaz. Pablo Díaz, que tuve oportunidad de conocerlo, charlar mucho con él, estuvo en Casares, dando charlas en la ¿Viven actualmente? Viven actualmente, bueno, son... en el 76 tenían 17 años, así que son personas de 60 años aproximadamente, 60 y... sí, más o menos, ¿no? Sí, por ahí. Sí, más o menos. 50 y pico, sí. Pero con grandes heridas en el alma. Totalmente, eso. En el alma, y bueno, sí, sobrevivieron, porque también siempre llevan el karma de decir, ¿por qué nos salvamos nosotros? Claro, porque yo y no nosotros. Totalmente. ¿Por qué nos salvamos nosotros? Y además eran chicos. Claro. Entonces, Emil Semoller tenía 16 años en ese momento, estaba estudiando Bellas Artes, en la Escuela de Bellas Artes, pero no solo eso, tenía 16, 17 años, sino que aparentaba tener 13 o 14 años. Claro, era chiquitita, muy mordudita. Y todo. Y Pablo Díaz era un vago que iba a una escuela de esas que creo que había repetido, y más que nada iba como al centro estudiantes y militaba porque se había enamorado de Ana Claudia Falcone y le gustaba ir a todas las reuniones donde estaba Ana Claudia, que pobrecita está desaparecida, ¿no? Ana Claudia, que se ve en la película. Ana Sí. Claudia Falcone, hija de un ex intendente de La Plata, ¿no? Así que bueno, fueron los que sobrevivieron y fueron los que relataron, testimoniaron lo que pasó, y denunciaron lo que pasó. Y bueno, merced a sus denuncias, fueron, lógicamente, los genocidas fueron capturados, fueron encarcelados y todo. Pero son hechos aberrantes, dolorosísimos, y que nunca más tienen que pasar. Totalmente. Seguimos pensando, eso justo iba a decir, seguimos pensando como en aquel momento que hablamos del nunca más, que esto también sea un nunca más. Todas las cosas que vienen pasando que no están buenas, que sean nunca más, que aprendamos, que lo tengamos en cuenta y que para las generaciones futuras eso no suceda nunca más. Totalmente. Un placer escucharte, Daniel, como siempre. Gracias, un gusto Daniel, enorme, instruirnos y sacarme las dudas del chusmerío de la historia. Sí, totalmente. Un bloque de chusmeríos de la historia. Para la próxima hacemos eso. Vamos a analizar a ver qué podemos hacer. Gracias, Dani, de verdad, por haber venido. Es un placer siempre escucharte. A ustedes les decimos que no va a ser la última vez que lo escuchen. No, por supuesto. Porque va a volver en cualquier momento. Y otra cosa más que les decimos, además de agradecerle de nuevo a Daniel, que no se vayan. Porque toda pila todavía no termina. Gracias a ustedes. Adiós.